María, ¿sabías que tu Hijo Jesús caminará en las aguas? María, ¿sabías que tu bebé salvará a la humanidad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego? María, ¿sabías que tu bebé calmará la tempestad? ¿Sabías que tu Hijo desde el cielo descendió? Y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios. Victoria caminar. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor? ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? El bebé que está en tus brazos es el Salvador. Hola, muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, y un feliz año 2023. Bienvenidos nuevamente a las clases de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada, ahora desde las plataformas de Scripture Central, Central de las Escrituras en español, y hoy dando la bienvenida al Nuevo Testamento, la vida, la obra, la historia de Jesucristo y de todos sus apóstoles del Nuevo Testamento será tratada desde el día de hoy en estas clases de Ven Sígueme. Qué alegría poder compartir este nuevo año, este nuevo día, esta nueva semana, empezar con ustedes en esta clase de Ven Sígueme. Bienvenidos al aula virtual, al salón de clases virtual de Ven Sígueme con Walter Posada, aquí en Scripture Central. Y estudiaremos el día de hoy los capítulos de Mateo
1 y de Lucas 1. La clase, de acuerdo a nuestro manual, se llama Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y me gustaría que pudiéramos empezar esta clase con la siguiente pregunta: ¿qué es la fidelidad y cómo ella le agrada a Dios? Por favor, contesten esta pregunta aquí abajo, dejando sus comentarios de la clase durante toda la semana, y compartan esta clase con alguien. Tal vez pueda ser una buena ayuda o una buena herramienta para su ministración. Y comenzamos esta clase hablando de un gran milagro. Desde una perspectiva terrenal o humana, era imposible lo que iba a suceder a continuación en esta historia que nos narra el Nuevo Testamento. Una mujer virgen, joven, no podía concebir un hijo, ni tampoco puede hacerlo una mujer estéril, que ha pasado por muchos años, después de su vejez incluso, sin procrear. Mas Dios, nuestro Padre Celestial, de quien testificamos todos nosotros, tenía un plan eterno, que tiene que ver con todos nosotros. Y en ese plan estaba el nacimiento de su hijo y también de Juan el Bautista, que ambos nacieran, por lo que María y Elizabeth se convirtieron en madres contra todo pronóstico terrenal y humano. Más allá de la sabiduría o la explicación humana, el milagro se hizo realidad y nosotros testificamos de él. Sería útil para nosotros recordar sus milagrosas experiencias cuando nos enfrentemos a algo que a nosotros personalmente nos parezca imposible. Podríamos preguntarnos, ¿podemos superar nosotros nuestras debilidades? ¿Podríamos tocar el corazón de un miembro de nuestra familia que no esté respondiendo al Evangelio o que se esté alejando? Fácilmente y de manera directa, el ángel Gabriel, que habló con María, podría haberse dirigido a todos nosotros, tal como lo hizo con ella, y como le recordó directamente a María, la madre de Jesús: ninguna cosa es imposible para Dios. Y bueno, la respuesta de María creo que nos enternece a todos, y ojalá todos tuviéramos esa misma respuesta cuando el Señor se dirigiera a nosotros para hacer uno de sus milagros. Su respuesta es realmente tierna y llena nuestros corazones: hágase conmigo conforme a tu palabra. Creo que esas enseñanzas de estas mujeres, de estas siervas del Señor, pero también de todos estos hechos milagrosos, nos llenan. Hablemos un poco, antes de meternos en estos asuntos y en estos acontecimientos maravillosos, quiénes eran Mateo y Lucas. Y entonces vamos a ver aquí en pizarra algunas características de Mateo, el escritor del primer libro del Nuevo Testamento. Mateo era un publicano judío, o sea, era un recolector de impuestos, a quien Jesús llamó a ser uno de sus apóstoles. Su llamamiento lo encontramos directamente en Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 3. Felipe y Bartolomeo, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Y para ampliar un poco más este concepto, veamos, según la guía del estudio de las Escrituras, qué es un publicano. En la antigua Roma, era un recolector de impuestos por parte del gobierno, a los cuales en general aborrecían los judíos. Algunos publicanos aceptaron el Evangelio sin demora, lo cual nos revelan las Escrituras. Y creo que esto es un buen comentario, porque nosotros a veces tenemos ciertos sesgos y pensamos que algunas personas no están listas para recibir el Evangelio, pero los publicanos sí lo estaban. La Escritura, en el capítulo 9 de Mateo, los versículos 9 y 10, nos indican lo siguiente: y saliendo Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos, el cual se llamaba Mateo, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Qué cosa tan hermosa, mis amados hermanos y hermanas. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo el Evangelio es para todas las personas y cómo el Salvador nos recibe a todos
con nuestras debilidades y aún sigue aceptándonos a cada uno de nosotros con debilidades. Volviendo a la historia de Mateo, Mateo escribió su evangelio primordialmente para sus compatriotas judíos. Por ello, él eligió destacar las profecías del Antiguo Testamento acerca del Salvador, que se vieron cumplidas en la vida y en el ministerio de Jesucristo. Lucas, por su parte, era un médico gentil, es decir, no era judío. Él viajó con el apóstol Pablo, según nos enseñan las historias del Evangelio. Él escribió su Evangelio después de la muerte del Salvador y lo dirigió principalmente a una audiencia que no era ni mucho menos judía. Él testificó de Jesucristo como el Salvador, tanto de los gentiles como de los judíos y de toda la humanidad. Él también, en su libro de Lucas, registró lo que relataban los testigos de los acontecimientos de la vida del Salvador e incluyó más relatos en los que participaron mujeres en comparación con los demás evangelios. Así que aquí vamos a tener en el Evangelio de Lucas una visión o una participación, digámoslo así, protagónica de algunas mujeres en la vida de Jesús. Entonces, para entrar en contexto, tenemos a Mateo, a Lucas, a Marcos y a Juan. Esos son los 4 testimonios de la vida terrenal de Jesús y son los 4 libros principales del Nuevo Testamento. Ellos relatan los acontecimientos relativos al ministerio del Salvador, los cuales comprenden esos 4 libros. Estos textos bíblicos son testimonios escritos de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. En muchos aspectos, el libro de Tercer Nefi, en el libro de Mormón, es muy similar a estos evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento, mis amados hermanos y hermanas, se escribieron originalmente en griego y en ese idioma el vocablo significa buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. Una palabra que a mí personalmente me encanta porque me hace feliz y me permite ser feliz a la hora de enseñar el Evangelio. Las buenas nuevas son nada más y nada menos que Jesucristo ha efectuado una expiación que redimirá a toda la humanidad de la muerte y que recompensará, que dará una recompensa a toda persona de acuerdo con sus propias obras, en la manera en que guarde y viva su evangelio. Las enseñanzas del Salvador que se encuentran en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan se pueden comparar entre sí, las podemos mezclar, las podemos unir como si fueran un solo libro. Incluso las podemos comparar y unir a las revelaciones de los postreros días, de estos últimos tiempos. Así que con esta pequeña introducción, con este pequeño contexto, les quiero invitar a que veamos el día de hoy los 4 principios de la semana. Y esos son los siguientes. Jesucristo nació de una madre mortal y de un padre mortal. El segundo principio que veremos esta semana es que las bendiciones de Dios llegan en su propio tiempo, no en nuestro tiempo, en el tiempo del Señor. Y el tercer principio que veremos esta semana es que los fieles se someten a la voluntad de Dios. Y también veremos un cuarto principio que es que María testifica de la misión de Jesucristo. Así que con estos 4 principios vamos a empezar, de acuerdo a nuestro manual de Ven, Sígueme, a desarrollarlos uno por uno y vamos a ver la clase del día de hoy. Entonces vamos con el principio número 1. Jesucristo nació de una madre mortal y de un padre inmortal. Observemos aquí, mis amados hermanos y hermanas, cómo Mateo y Lucas describen el milagro del nacimiento de Jesús. Y me gustaría preguntarles, ¿cómo creen ustedes, o más bien, cómo fortalece estas descripciones nuestra fe en el Salvador? ¿Cómo el nacimiento de Jesucristo nos hace decir, realmente creo en Él? ¿Por qué es importante también que nosotros, como santos de los últimos días, sepamos que Jesús era tanto hijo de Dios como de María? Leamos una escritura en Mateo 1, en el versículo 18 al 25 aproximadamente, nos dice lo siguiente sobre este acontecimiento. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran, se halló
que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. En esta escritura vemos cosas realmente maravillosas, cosas que son muy, muy importantes. También en Lucas encontramos en el capítulo 1, del versículo 26 al versículo 35, una descripción de la visita de Gabriel a María y cómo le hizo el llamado del Señor. Y el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Estas escrituras nos explican un poco la condición, los sentimientos de José y también la condición y los sentimientos de María. Y hay un patrón particular aquí en estos dos relatos, mis amados hermanos. Tanto José como María hacen preguntas. El Señor ama las preguntas. Él quiere que nosotros consultemos con Él y que si tenemos dudas, recurramos a Él. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y no le será negada. De esa manera, estos dos siervos del Señor, tanto José como María, preguntaron y el Señor contestó. Tuvieron inquietudes y el Señor reveló su voluntad. Ahora, me gusta aquí ver cómo el presidente Russell M. Nelson explicó lo siguiente sobre la expiación de Jesucristo y cómo esa expiación tiene que ver con todo esto del nacimiento del Salvador. Exigía que un ser inmortal, no sujeto a la muerte, se ofreciera en sacrificio, pero también debería morir y volver a tomar su cuerpo. El Salvador era el único que podía llevar a cabo esto, pues había heredado de su madre la facultad de morir y de su padre el poder sobre la muerte. Y aquí entonces tomamos nuevamente un concepto que es importantísimo. La expiación no es sola, tiene nombre y apellido: expiación de Jesucristo. Solo Él podía realizarla por estas dos características. Podía morir porque era hijo de una madre mortal y podría volver a resucitar porque era hijo
de un Padre Celestial. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, me gustaría invitarles a que pudiéramos ver el principio 2 que trata el manual y la clase de Ven, Sígueme para el día de hoy. Y ese principio dice que las bendiciones de Dios llegan en su propio tiempo. Y esto a veces se complica un poco para nosotros, porque algunos de nosotros podríamos, incluso en este momento, tal vez tú, hermana, tal vez tú, hermano, llevar algún tiempo esperando una bendición. O si parecería incluso a veces que Dios no escucha sus oraciones. La historia de Elizabeth y Zacarías tal vez nos sirva a todos, te sirva a ti, para recordar que Dios no nos ha olvidado. Tal como el elder Jeffrey Holland del Quórum de los 12 Apóstoles prometió, así será para todos nosotros. Mientras trabajamos y esperamos juntos la respuesta a algunas de nuestras oraciones, les ofrezco mi promesa apostólica de que son escuchadas y contestadas, aunque quizás no en el tiempo ni en la forma en que queríamos. No obstante, siempre son contestadas en el momento y en la forma en que un Padre omnisciente y eternamente compasivo debe responderlas. Y entonces aquí mi corazón se llena, hermanos, porque hay una promesa apostólica, la promesa de un siervo del Señor. Siempre las oraciones son escuchadas, siempre serán contestadas. Y podríamos preguntarnos antes de leer la historia, ¿se mantuvieron Elizabeth y Zacarías fieles, esperando que una promesa para ellos se cumpliera de tener un hijo? Veamos cuál es su reacción y cómo sucede esto en Lucas 1, de los versículos 5 al 25 en el Nuevo Testamento. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y los estatutos del Señor. Y aquí en esta escritura ya podríamos detenernos. Eran justos, eran fieles, andaban irreprensibles. Qué características tan importantes para alguien que está esperando un milagro durante mucho tiempo. Miren lo que pasaba con ellos. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso al entrar en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie, a la derecha del altar del incienso. Y al verle, Zacarías se turbó y cayó temor sobre él. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí ya hay una referencia particular al hecho de que Juan el Bautista iba a ser un nazareo, alguien consagrado, alguien apartado para el Señor. Y la Escritura continúa diciéndonos lo siguiente: y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor su Dios, porque irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ese espíritu y el poder de Elías, que en este caso es un llamamiento, que es un mensajero, que es alguien que abre caminos, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo al ángel: ¿cómo sabré esto? Porque yo ya soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y respondiendo, el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Fijémonos acá que es el mismo ángel, Gabriel,
que le trajo el mensaje a María. Ahora le presenta otro milagro a Zacarías. Y continúa diciéndole: y he aquí, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y termina la historia en estos versículos. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se tardara tanto en el templo. Y cuando salió no les podía hablar, y entonces comprendieron que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y aconteció que, cumplidos los días de su servicio, regresó a su casa. Y después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth, y se recluyó en casa durante 5 meses, diciendo: así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Aquí vemos varios asuntos, mis amados hermanos y hermanas. El Señor puede hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Él. Estos hombres justos y estas mujeres justas, el caso de Zacarías y el caso de Elizabeth, el caso de José y el caso de María, esperan en el Señor. Y la pregunta de Zacarías, más allá de mencionarse como una incredulidad, está plasmada como una inquietud básica, tal vez incluso podríamos decirle razonable, de una persona anciana, con una esposa anciana, para los cuales ya desde el punto de vista terrenal es imposible que un milagro como el embarazo o el nacimiento pueda efectuarse. Pero el Señor es poderoso, y creo que eso incluso nos afecta a cada uno de nosotros. Estas historias creo que nos pueden llenar de fe. Yo personalmente testifico que de acuerdo al tiempo del Señor, las promesas se cumplen, las promesas llegan, si nosotros pacientemente esperamos, pero también pacientemente trabajamos para que la obra y la voluntad del Señor se haga en nosotros. Recordemos, hermanos, como ya hemos hablado en años anteriores, en las clases de Ven, Sígueme, la paciencia es un principio de acción, es un principio activo. Así que una persona que espera o que es paciente en el Señor siempre está actuando de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a lo que el Señor le va inspirando, preparándose para el momento adecuado o el momento en que el Señor decide derramar las bendiciones sobre él. Esto es importante porque a veces malentendemos la paciencia o el esperar en el Señor como en doblarnos de brazos y esperar sin realizar ninguna acción de nuestra parte. Hay ejemplo de esto en las Escrituras. El hermano de Jared fue hasta una montaña alta, hasta un monte alto, y labró piedras. Nefi fue y consiguió madera y construyó un arco de madera y lo tensó. Y así muchas más historias que muestran cómo la fe precede al milagro, pero las obras acompañan a la fe. Demostramos nuestra creencia actuando y esperando en el Señor. Y entonces aquí podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Estás esperando alguna bendición del Señor? Si es así, puedes colocar aquí abajo de los comentarios qué bendición estás esperando del Señor. Pero también contesta esta pregunta: ¿qué crees que el Señor espera de ti mientras tú esperas la bendición que Él te proporcionará? Por favor, coloquen sus respuestas aquí. ¿Qué están esperando del Señor y qué espera el Señor de nosotros mientras esperamos sus bendiciones? Entonces, mis amados hermanos y hermanas, aprendemos nosotros aquí de estas historias que debemos esperar en el Señor. Y aprendemos de Zacarías y Elizabeth, podemos ver cómo ellos se mantuvieron fieles y esperaron, pero además actuaron. En el versículo 6, recuerdo que nos dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Es posible que nosotros pasemos por una situación económica muy difícil, de esas que tal vez ustedes conozcan, que parece que no tiene salida. Entonces, hay varios principios que podríamos ejercer mientras que esperamos en el Señor. Trabajo, yo
trabajo, espero y trabajo más. Entonces es posible que el Señor responda en el tiempo que yo quiero con la bendición que estoy esperando. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas. Ahora vamos con el principio 3 del día de hoy. Y este principio es que los fieles se someten a la voluntad de Dios. Al igual que María, a veces descubrimos que los planes de Dios para nuestra vida difieren mucho de lo que nosotros habíamos creído o habíamos imaginado o incluso habíamos planeado. Me gustaría que pensáramos en esto. ¿Qué aprendemos de la disposición, de la actitud de María para aceptar la voluntad de Dios? Y tal vez, como dice mi buen amigo Luis Calkin, podríamos decir aquí, ¿estoy dispuesto a qué? Eso es la disposición. En el versículo 28 de Lucas 1 encontramos lo que el Señor dice. El ángel le dice a María, el Señor es contigo. Y esa es una respuesta para todos nosotros, mis amados hermanos y hermanas. El Señor está al tanto de nuestras luchas y de nuestros desafíos. En el versículo 34 también hay una buena pregunta. ¿Cómo será esto? Y entonces repetimos un concepto que hablamos hace un momento. No está mal hacer preguntas. Dios entiende y contesta para darnos seguridad. De hecho, he aprendido con los años de vida que tengo y por las experiencias de profetas que he leído y de muchos de ustedes que comparten sus testimonios, que la revelación viene después de las preguntas. En el versículo 37 también vemos algo interesante sobre esto de someterse a la voluntad de Dios. Y es una respuesta que se da que es poderosa, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Mis amados hermanos y hermanas, Él tiene todo poder para bendecirte a ti, para bendecirme a mí, para hacer lo que sea su voluntad, lo que le plazca con nosotros en nuestra vida. Otro ejemplo de rectitud y obediencia es José. ¿Cómo se sometió a la voluntad de Dios? Me encanta José, porque a veces lo dejamos como de lado, ¿no? Y nos centramos en María y en el Salvador, en su nacimiento. Pero la historia de José realmente es un ejemplo de fidelidad y de sometimiento. Y cuando hablo de sometimiento, no estoy hablando del sometimiento humano como lo imaginamos, sino de un sometimiento espiritual, que solo tienen aquellos espíritus especiales, elegidos por el Señor para hacer grandes cosas. Creo que nosotros podríamos llegar a ser herederos también de ese espíritu de sometimiento espiritual y divino que se requiere para hacer la obra del Señor. Leemos en Mateo 1, del versículo 18 al versículo 25 lo siguiente, que nos da un panorama súper amplio de la característica y la personalidad de José. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Y José, su desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después de volver a repetir esta profecía que ya habíamos leído antes, entonces dice: cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. No quiero extenderme en este momento, en esta historia, más de lo necesario, pero sí me llena mucho el corazón de amor, de alegría. José toma el lugar de padre putativo de Jesús desde antes de su nacimiento. Lo ama, lo cría, lo educa y lo protege, no solo a él, sino también a su madre María. Voy a extenderme un poco más en esto, en el relato de esta semana, en Jesucristo, su vida y su obra.
que voy a compartir con ustedes todos los días miércoles. Ustedes van a poder ver este segmento en que tomamos partes del libro Jesús el Cristo y parte de manuales de la iglesia aprobados. Y vamos a compartir con ustedes algunos análisis. Ahí vamos a hablar un poco más acerca de eso. Así que hago esta interrupción en la clase para que ustedes recuerden, todos los miércoles hablaremos un poco más acerca de la clase de Ven, Sígueme en este segmento que llamamos Jesucristo, su vida y su obra. Muy bien, hermanos y hermanas, y así llegamos ahora al cuarto principio de esta semana. Y ese cuarto principio es que María testifica de la misión de Jesucristo. Las palabras de María en Lucas en el capítulo 1, del versículo 46 al 55, predijeron o nos anticiparon varios aspectos de la misión de nuestro Salvador. Estos versículos dicen lo siguiente: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos llenó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Al leer estas palabras, al escucharlas, mis amados hermanos y hermanas, ¿qué aprendemos acerca de Jesucristo, de las declaraciones de María? Porque ya María está siendo una testigo presencial, divina y maravillosa como madre del Salvador Jesucristo. Me gustaría que comparáramos esto con unas palabras de Ana en una situación similar. En Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, los versículos 1 al 5, Ana dice lo siguiente: y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha contra mis enemigos, por cuanto me alegro en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, ni hay roca como el Dios nuestro. No habléis excesivamente de grandezas, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios de todo saber, y a él le toca pesar las acciones. Nuevamente, aquí está otra mujer de las Escrituras, resaltando el poder de Dios, testificando de Cristo y testificando del poder que Él tiene para bendecirnos y para salvar a su pueblo. ¿Qué nos enseñan estos versículos por el Espíritu? ¿Qué podemos meditar de ellos? Me gustaría que sus sentimientos, mis amados hermanos y hermanas, los dejaran aquí en comentarios para que yo pueda nutrirme al igual que ustedes, pero también para que todos nos podamos nutrir en esta clase. Me gustaría ahora hacerles algunas invitaciones. Recuerden en familia qué bendiciones han recibido por ser fieles al Señor y cómo acercarse al Señor les ha ayudado en su fidelidad. Si les es posible, también les invito a que compartan su testimonio y toda su gratitud por el nacimiento del Salvador, por María, por José, por todas las cosas que el Señor hizo, que fueron milagrosas y que ha hecho por ustedes como personas fieles en esta tierra. También quiero invitarles a que al terminar esta clase puedan ver el Ven, Sígueme Express con mi amada hija Liz, y que esta noche nos acompañen en la charla dominical donde hablaremos más de estos temas, y que también me acompañen el día miércoles en el nuevo programa que voy a compartir con ustedes, donde vamos a ampliar un poco más en los conceptos de Jesucristo, su vida y su obra. Tomado de Jesús el Cristo y de algunos manuales de la iglesia, vamos a hablar un poco más a profundidad de estos temas. Mis amados hermanos y hermanas, testifico que realmente el Salvador nació en esta tierra, que así como se efectuaron grandes milagros con María, con José, con Zacarías y con Elizabeth, también se pueden realizar grandes milagros en nuestra vida. De hecho, sé
que en la vida de cada uno de ustedes han sucedido grandes cosas. Si pueden, colóquenlas aquí, compártanlas con nosotros. Yo testifico de todo corazón, sin lugar a dudas, Jesucristo es mi Salvador. Y Él bendice a los que seamos fieles en guardar sus mandamientos y en recordarle siempre. Testifico de estas cosas y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que esta clase y las que vienen en este nuevo año sean de su agrado y nos ayuden a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Desde aquí, desde las plataformas de Scripture Central, Central de las Escrituras en Español, nos despedimos. Su amigo y servidor, Walter Posada. Chao, chao.